pues bueno, se llegó el día y es un orgullo y un placer estar con Samuel Hernández nuevamente. Samuel, muchas gracias por la invitación. Gracias. Oye, cuéntanos un poquito ahora sí de la revelación del número 2 de Esquicia. Bueno, hoy presentamos la segunda entrega de la revista de Esquicia. Tuvimos una presentación previa, un preámbulo, pero en realidad esa fue como la formal, ¿no? de 2018. Presentamos este segundo número con el eje temático de sujeto y política. Y bueno, tuvimos una colaboración de Paraguay, de Londres, de Argentina, de México. Y bueno, los ejes estuvieron interesantísimos, ¿no? En el sentido de que se atravesaron temas clínicos, sociales, y todos apuntaban a un malestar muy vigente, ¿no? Muy contemporáneo. Y los textos lo que tratan de hacer es responder e incluso como dar una serie de horizonte a estas problemáticas que se pueden ver desde las redes virtuales, el uso de fármacos, el uso de las prácticas de sí, por ejemplo, en el campo de la filosofía. También en la situación de la violencia, ¿no? Que es un texto de apertura, por ejemplo, ¿no? Sobre la violencia que vemos, esta falta de intimidad, ¿no? Y este sujeto netamente podríamos pensarlo como no colapsado, pero siempre vigilado, ¿no? Como este exceso de vigilancia que no permite operar de una forma distinta. Y bueno, estamos con Carlos Gómez Camarena. Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes por la entrevista. Oye, por ahí estás colaborando con Esquicia. Dinos, ¿hubo algún obstáculo en el momento en que se te invita a hacer esta colaboración? Sí, por supuesto. El primer obstáculo es que me cuesta mucho trabajo escribir. Y tenía mucha presión por escribir porque había gente, amigos, profesores, gente que quiero mucho y que me gusta. Tenía muchas ganas de estar ahí, pero para mí escribir ha sido siempre muy complicado. Entonces, ese fue mi primer obstáculo. El otro obstáculo fue a quién invitamos, porque no lo dijeron allí, pero a través de Samuel, yo le digo a Samuel, quiero invitar gente, y entonces invito a alguien de Argentina, invito a alguien de Gran Bretaña, juntar quiénes son y cómo nos van a mandar por correo, todo eso es una parte. Sí. Además que supongo que son visiones diferentes, ¿no? Sí, son visiones diferentes, son apropiaciones, son lecturas diferentes de ciertos autores a partir del país en donde viven, es muy interesante. Entonces no es lo mismo una lectura británica de la filosofía o del psicoanálisis que una lectura en Argentina, por ejemplo. Sí. ¿Podrías describirnos algo breve sobre tu participación? Mi participación es muy abstracta, pero... Sí, claro. Es un tema muy abstracto, pero básicamente lo que estoy planteando es el enfrentamiento de dos autores que sus hipótesis son completamente contrarias respecto a cómo pensar la política. Uno es a partir de la ontología y el otro a partir del lenguaje. Entonces los pongo a discutir entre los dos para ver qué cosas tienen en común y qué cosas tienen de diferencia. Pero básicamente tiene que ver con la lingüística, que es una forma de... La lingüística tiene que ver con tropos retóricos, es decir, un poco como poesía, ¿sí? O sea, cómo la política tiene que jugar con formas retóricas poéticas para producir unidad política, mientras que, ese es Ernesto Laclau, mientras que en Badiou tiene que ver con la cuestión de una escritura matemática, que es otra forma de pensar. Eso es más o menos lo que hago. Es muy abstracto, pero bueno, es muy especializado. Sí. Para que se empapen un poquito más, pues bueno, invítanos a adquirir esta revista. Bueno, sería muy importante que adquirieran la revista porque, entre otras cosas, se discute qué efectos tiene en la subjetividad el Facebook. Es una cosa que es muy interesante para pensar. Y por otro lado también una cosa que le interesa mucho a la gente es cómo se piensa la política desde lo femenino. Entonces los invitaría a que lean la revista y que la compren, por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Todo el cuerpo de esta revista de Esquicia específicamente, ¿desde dónde surge? ¿Desde dónde empezó ese deseo por tener esa escritura? La inquietud, la incertidumbre que se detonó hace un par de años, pero la incertidumbre no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Hay que hacer una especie de frente en relación a esa inquietud, incluso esa angustia de leer de otras formas, cualquier dispositivo de letra.
Y entonces se formalizó en el 2015. En el 2015 fui encontrándome en congresos, en participaciones donde participaba, valga la redundancia, con cercanos, se fueron haciendo lazos y comentaba del proyecto, ¿no? Y amablemente y dicen a feas ciegas, coloquialmente también, optaron por apoyarme en un conjunto de textos. Y bueno, eso formó un número cero, ¿no? Un número cero en el sentido como de un inicio, ¿no? Los autores son sujetos que se han permitido un tiempo para producir desde la letra algún filtro de sus investigaciones o algún borrador en un texto de X actividad que hayan elaborado y se plasma en la revista, ¿no? Entonces, así se va conformando y así también se ha estado constituyendo este discurso de la revista, ¿no? Una serie de encuentros que están por fuera de una cuestión institucional, por ejemplo. Son encuentros que se dan en una ciudad, en una llamada, en un encuentro, entre comillas, ocasional, pero que se vaya produciendo un efecto muy distinto y remarcando bastante el lazo que se hace con el otro. Y bueno, pues en esta ocasión me encuentro con Daniel Gerber. Bienvenido. Gracias. Mire, por ahí ahorita en la revista están hablando un poco sobre las eras actuales, ¿no? Sobre política, algo de jóvenes, pero referente a la cultura mexicana hoy en día, desde su punto de vista, ¿qué es lo que estamos careciendo como mexicanos? En cuanto a esto de carecer, creo que se requeriría que la sociedad pueda estar más organizada, ser más exigente hacia las autoridades, más participativa para enfrentar cierto tipo de problemas como la corrupción, la violencia, por ahí falta de responsabilidad de quienes tienen que hacerse cargo, ¿verdad?, de administrar, gobernar, digamos, procurar que haya una posibilidad de trabajo, de difusión de la cultura, etcétera, para todos los grupos que constituyen la sociedad, ¿no? Entonces, creo que también es una responsabilidad de todos nosotros el poder exigir y, bueno, también hacernos responsables, cumplir con los diferentes preceptos que permiten una cierta convivencia, ¿no? Tratar de no aprovecharnos de los demás, ¿no? Digamos, tener una cierta también solidaridad con los otros, que básicamente implica cumplir con las reglas básicas para que haya una convivencia. Y referente a los jóvenes, hoy en día, referente a ese tema, ¿qué nos podría decir? Ajá. Bueno, creo que también de alguna manera, ¿no? Es decir, hay cierto escepticismo hacia la autoridad, hay una crisis de autoridad ocasionada justamente porque la autoridad misma no ha sabido estar a la altura de lo que tiene que hacer, ¿no? Un tema muy crítico. Sí, es decir, no ha cumplido de alguna manera con su propia responsabilidad, de tal manera que hay desconfianza, hay un escepticismo, diríamos así, en este sentido, pero sí se requiere de alguna forma de autoridad en el sentido de algo que pueda garantizar cierta convivencia social. Bueno, por esto me parece que eso es importante, hacernos responsables también más allá, ¿verdad?, de las instituciones establecidas, políticas y sociales en general, también que pues la gente puede organizarse en sus colonias, sus barrios, digamos así, desde abajo, digamos así, para enfrentar las distintas situaciones, exigir a las autoridades también en lo que se refiere a lo que es responsabilidad de ellos y comprometerse también a cumplir con reglas básicas
que nos permitan convivir pacíficamente, ¿no? Y poder, digamos, también disfrutar de la ciudad, las ciudades en general, ¿verdad? De todo lo que la cultura puede ofrecernos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. De nada, ¿no? Al contrario. ¿Dónde podemos adquirirla? Bueno, su difusión podríamos pensarla en 3 lugares. Una es Cafetería Sísifo, que es un lugar que nos ha estado hospedando en seminarios y en eventos públicos. Es Avenida Damián Carmona, está frente a la biblioteca de la universidad. Es un excelente lugar, yo lo recomiendo, frecuento ir. Y el otro lugar es el Círculo de Estudios Filosóficos, y el otro es en la sede donde estamos trabajando actualmente en los seminarios, ¿no? Que es Fernando Rosas, ¿no? El costo de la revista tiene de 280, es una publicación que se autogestiona, se autofinancia, ¿no? Bueno, y después de los caballeros, ahora tengo el placer de estar con Consuelo. Consuelo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Oye, este parteaguas con Esquicia, ¿cuál fue tu participación? Bueno, mi participación en la revista es una entrevista. Extrañamente, me desplacé a la Ciudad de México para el encuentro con la feminista y filósofa Cintia Martínez, en el cual pues, hicimos un diálogo para hablar del sujeto del feminismo en México. Es un tema muy importante, ¿no? Algo muy palpable y controversial. Digo, hoy lo que estamos viendo hoy en día en San Luis Potosí, lamentablemente. Bueno, como dices, lamentablemente lo que vivimos en San Luis Potosí es un clima en el que irónicamente el sujeto del feminismo a veces resulta como en el plano del disciplinamiento como algo que molesta, ¿no? Diría Silvia Federici, el clima en el que la desaparición, la trata, sobre todo la trata en San Luis Potosí, que muchas veces falta nombrarla, es parte de ese resabio de la quema de brujas, ¿no? Esta idea de vamos a normalizarte y vamos a normalizarte con estas nuevas formas de guerra. Entonces creo que es el clima que estamos viviendo en San Luis, estamos viviéndolo con el sujeto del feminismo y con los sujetos feminizados, ¿no? Esos sujetos feminizados tienen que ver con la mujer y aquellos que no se identifican como mujeres, pero también tienen esta parte de feminización en su cuerpo. ¿Te encontraste con alguna problemática o censura respecto al tema? No, creo que la apuesta de Esquicia y la riqueza de Esquicia es la parte en que no está en el lado académico, está independiente y que se gesta en diálogo, en confrontación, en conversaciones de café, de taberna, si se puede llamar así. Entonces no tenemos una etapa en la palabra, ¿no? Se trata de decir lo que nos incomoda también, de irrumpir en el discurso del otro y en nuestro propio discurso. Siendo como mujer, ¿qué es lo que nos dirías, ¿no? en estos momentos que estamos en focos rojos? Bueno, sin tabús. Como mujer podría decir que, y rescatando un poquito mi colaboración con Esquicia, diría, hay que aprovechar las redes sociales, ¿no? Las redes sociales virtuales y las redes sociales, diría, carnales, ¿no? El hecho de hacer sinergia ahí, pasar información, dar alerta cuando deba de ser alerta, ¿no? También aprender a hablar en el espacio público, aprender a situarnos en lo que podemos hacer. También los climas de violencia que vivimos también es para estar alerta hacia dónde vamos y cómo vamos, ¿no? Y las redes sociales carnales, cómo nos comunicamos con nosotros. Sería apoyarnos no tanto en clima de sororidad, que no me da a mí mucho, bueno, no va conmigo mucho, pero sí en temas de afidamiento, ¿no? Encontrar la diferencia, pero encontrar una diferencia no hegemónica, sino horizontal, ¿no? El encuentro con el otro y con la otra. Muchas gracias, Consuelo. Gracias. Por último, Samuel, ¿por qué deberíamos de adquirirla? ¿Qué es lo que nos puede ofrecer? Pues no sé si se debería de adquirir, más bien la invitación o la inquietud por leer es
es darse el espacio y el tiempo también para leer una lectura muy diferente además. Sí, hablamos algo en la presentación que ya no hay textos impresos, ¿no? O sea, todo es en un medio digital y hay un fetiche con el papel, ¿no? El hecho de subrayarlo, de marcarlo, de agredir la letra, ¿no? También es una hacerlo cosa... tuyo. Sí, uno se apropia, ¿no? Uno despoja al autor en momentos, no hay una muerte del autor, Barthes, Foucault, entre otros lo hablan. En fin, sí, más bien es una invitación a leer a gente que está diciendo cosas, ¿no? Hay alguien que también se quiere hacer escuchar desde este dispositivo de la escritura. Yo pienso que también sería como algo que falta bastante, es escuchar al otro, no es decir, ya no tenemos tiempo para escuchar al otro y lo cambiamos por un emoji. Hay una serie de códigos distintos ahora y leer abre la posibilidad a escuchar lo que el otro quiere decir también, ¿no? Podríamos pensarlo de esa forma. Por aquí estamos con Sara. Sara, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por venir a acompañarnos y bueno, estamos aquí en la presentación de la revista que queremos abordar desde el capítulo que yo trabajé, cómo se construye la identidad de las mujeres en política. Yo abordo dos casos, Paraguay y México, una identidad que trata de ser como homogénea, de que las mujeres pues nos identificamos como blancas, madres, heterosexuales, y la crítica un poco que hago ahí en el artículo es que dejamos afuera otras identidades, como por ejemplo las jóvenes, las mujeres indígenas, las mujeres afro-mexicanas o de repente minorías sexuales que no, todavía hay muchas, ¿no? Olvidadas. Exacto, y por ejemplo dicen las mujeres mayores, la tercera edad, o mujeres con discapacidad. Entonces digamos como que la construcción política está dejando fuera a un grupo importante de mujeres que no somos todos iguales. Bueno, o sea, tenemos, de repente ahorita dices tú, soy joven, pero en 40 años es otra identidad distinta al ser mayor, exacto. Aparte de un trato. Exacto, entonces necesitan respuestas desde el Estado para toda esa diversidad. O sea, oye, la colaboración con esta revista, ¿cómo te fue? ¿Te fue sencilla? ¿Hubo algo que nos quisieras compartir? Pues yo creo que es una colaboración muy interesante porque somos voces distintas, yo desde la ciencia política y gente desde la psicología, el psicoanálisis. Y me parece que es una oportunidad, más autores ahí quien nos está viendo en la televisión y todo, hay oportunidad para reflexionar sobre la condición del ser humano, de las ciencias sociales en este espacio. O sea, yo invitaría a que nos lean y así también a que participen, porque es un espacio de reflexión sobre además la sociedad. Una lectura muy diferente, ¿no? Sí, una lectura crítica y una lectura sobre todo amena, de pensar el ser humano, digamos, en lo que sería el postmodernismo, las redes sociales, la política, las mujeres, su condición, digamos, a veces invisibilizada. Y es lectura contemporánea, amena, pero a la vez también crítica. Así que les invito a que lean, exactamente. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos estar al pendiente de ustedes? Las páginas son la del Círculo de Estudios Filosóficos de San Luis Potosí en Facebook y la otra se llama Yatus, Grupo de Estudios en Psicoanálisis SLP. Para finalizar, Samuel, por ahí tienes algo nuevo, una sorpresa, por ahí se está cocinando algo para finales de diciembre. Ah, sí, es el libro, ¿no? Hay una próxima publicación, es un libro que está titulado Aflicciones del alma, melancolía, naufragios y desastres del cuerpo, y lo que está atravesando es el eje de la melancolía, ¿no? Desde un eje histórico, momentos filosóficos, clínicos, eso sí es una beta transversal que es la clínica, y también siempre al recurso del arte, ¿no? Literario, ¿no? Bueno, hay tres partes de esto que tiene que ver con serie de eventos que he estado realizando, ¿no? En seminarios, participaciones. Es una asentación y es un registro, que justamente es lo que le falta al melancólico, un registro de estas elaboraciones, ¿no? Y se plasman en este texto que está para fines, tiene un prólogo de Cuitláhuac Moreno, un amigo de México, filósofo, y tiene un posfacio de Antonio Chávez, ¿no? Que es analista. Próximamente, pues bueno, esperemos seguirte la pista y que nos cuentes un poco más sobre ello. Muchas gracias, Samuel. Sí, gracias a ustedes. Esta fue la cobertura para la revista Esquicia. Espero verte en la próxima. Soy Esmeralda Huerta y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ikeplan y nuestra página oficial como ikeplan.com. Nos vemos en la próxima.